Hola, bienvenidos a este espacio de mano a mano entre candidatos al Congreso. Esta vez vamos a hacer el encuentro entre dos mujeres que tienen la coincidencia de ser politólogas uniandinas ambas, de haber trabajado temas sociales de diferentes orillas, de hacer trabajo cívico y de pues estar buscando una curul en el Senado las dos. Nos acompañan María Fernanda Cabal, que ahora es representante del Centro Democrático, ha tenido una labor muy destacada en la Cámara de Representantes y ahora aspira a ser senadora en la lista del Centro Democrático. Y Susana Muhammad, que está en la lista de la decencia, acompañando la candidatura de Gustavo Petro y que viene de ser subsecretaria de Ambiente y secretaria general durante la administración de Petro en Bogotá. Quisiera comenzar preguntándole a las dos por qué quieren ser senadoras, o en otras palabras, por qué un colombiano debería votar por ustedes, María Fernanda. Bueno, Larisa, yo tengo una trayectoria muy larga de haber sido la voz de los que no tienen voz en muchas regiones de Colombia. Yo creo que una de las mayores falencias del Estado colombiano que lo sitúan en un preestado es que no hay justicia. Y la ausencia de justicia para mí ha sido una causa permanente en mi vida. Por eso terminé apoyando a mucha gente que no tenía ese acceso a la justicia. Yo permanentemente tengo consultorios jurídicos, no solo en Bogotá, en muchos lugares del país. Y así aprendí a entender lo difícil que es vivir en Colombia, que es una sociedad que tiene rasgos criminales muy marcados. Hice la fundación de Fedegan, que es Fundagán, construí el proyecto de una vaca por la paz, que no es la paz de Santos, obviamente. Logramos beneficiar a más de 3.500 familias campesinas con un programa fantástico que yo me copié de una fundación gringa, que es la Fundación Heifer. Más de 3.500 familias que recibieron su vaquita donada y la cría se le tenía que dar a otro campesino. Construir la memoria histórica de víctimas ganaderas, porque era inaudito que en este país el ganadero tuviera rótulo de paramilitar cuando fue el primer secuestrado, asesinado y despojado de Colombia. Y ha sido una labor incansable. Cuando tuve la oportunidad de entrar en la política, yo pensaba ir al Senado y me tocó ir en ese momento a Cámara y fui la cabeza de lista. Pero siempre seguí en contacto con la gente de todo el país. Así lo demuestran las redes sociales, los videos, y yo creo que en este momento es un salto necesario para que esa voz se escuche más duro y seguir siendo la voz de los que no tienen voz. Susana. Bueno, yo fui parte de las movilizaciones sociales que surgieron después de que el sí perdió el plebiscito le hicimos seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso. Y siento una gran frustración por la falta de operatividad y la falta de voluntad política, tanto del gobierno como del Congreso, de avanzar en ese proceso de paz. Siento gran preocupación por un conflicto violento que se nos está viniendo y en donde había todos los estudios, las capacidades de saber que el Estado tenía que llegar a copar esas regiones. Yo soy ambientalista y entonces las regiones de posconflicto son también las regiones más importantes ambientalmente en Colombia, las que nos proveen el agua, la vida. Sin esas regiones este país se va a volver un desierto. Y empecé a mirar los riesgos del posconflicto y uno de los que más me preocupaba era la deforestación por la entrada de economías ilícitas. En efecto, la entrada de la minería ilegal de oro, que empezó a extenderse mucho más con la salida de las FARC, y también el problema que estamos teniendo con el aumento de los cultivos de coca y la deforestación, genera una gran incertidumbre sobre el futuro, tanto de la seguridad del país como de su seguridad ambiental. Y finalmente tuve mucha inspiración el año pasado con el surgimiento del paro cívico de Buenaventura, con el surgimiento de la capacidad de organización social con las consultas populares frente a la minería. He sido parte de esos procesos más bien como acompañante y en ese sentido creo que debemos renovar el Congreso y lograr que lleguemos al Senado. No diría yo que yo represento esos procesos, pero sí quisiera llegar al Senado a respaldar procesos en regiones donde la ciudadanía está muy sola y la gente que está intentando defender los territorios la están matando. Perfecto. No sé si vieron hoy Andrés Hoyos, que es director del Malpensante y tiene una columna en El Espectador, publicó una columna tratando de explicar la polarización y dice que
la polarización se debe a que hay resentimiento de derecha y resentimiento de izquierda. Les voy a leer un pedazo, dice, frente a la gente de izquierda. Un típico hombre resentido de izquierda tiene entre 36 y 60 años. Además es hombre, ¿no? Hombre. Completó la secundaria en un mal colegio, cuenta con pocos conocimientos útiles, tiene un trabajo precario, se dedica al rebusque y es propenso a la rudeza. Y frente a la resentimiento de derecha dice, bueno, son personas que fueron víctimas de los grupos armados, que en particular de las guerrillas, los secuestraron, los vacunaron, los sometieron a pescas milagrosas y masacraron a sus familiares. O sea, es una manera un poco exagerada de definir lo que pasa en el país, pero quería preguntarles a ustedes dos que están en orillas diferentes del espectro político, ¿cómo consiguen ustedes ser de derecha y cómo consiguen ser de izquierda? ¿Qué es para ustedes en representación de esas orillas ser cada una de esas cosas, María Fernanda? ¿Qué es ser de derecha? Lo que pasa es que yo no comparto los conceptos que rotulan o que enmarcan, me parecen pobres y me parecen tristes. Cuando uno dice es que usted es de derecha, entonces inmediatamente es la desfiguración de la imagen. Y como aquí la gente tiene un concepto errado de que es una cosa y que es la otra, porque los comunistas para poder señalar opositores se inventaron que somos fascistas, cuando comunismo, nazismo y fascismo tienen el mismo origen, son hijos del mismo vientre. Entonces siempre queda escasa la forma de percibir o de tratar de señalar. Yo defiendo la libertad en todas sus formas de pensamiento, libertad de mercado, libertad de iniciativa. Yo quiero un Estado pequeño. Yo quiero un Estado que no sea mi mal socio que me obliga a tributarle el 70% para generarlo en burocracia inoperante. Yo quiero un Estado que deje crecer al individuo en su creatividad y que cumpla sus obligaciones, que son protegerme la vida para que no me mate, administrar justicia, construir infraestructura y ojalá que lo demás lo construyera de mano del privado, o sea, la salud y la educación. Pero ese Estado ni siquiera cumple con lo básico, las carreteras destruidas, no hay un juez que me proteja, ni hay un policía o un ejército que me cuide. A cambio me da garrote todo el tiempo. Yo quiero ser libre, quiero tener una peluquería. La cantidad de requisitos que me ponen son tan exagerados que no me permiten ser libre, sino esclava de un Estado que todos los días crece más, dizque prestando bienestar. Entonces mi modelo de país es un modelo donde impere la libertad y el Estado no puede ser mi obstáculo. ¿Cuál es el problema de Colombia? El problema de Colombia es que no tenemos capitalismo, sino mercantilismo, es una vampirización del Estado. Aquí los amigos del régimen son los dueños de la contratación pública y todos se vuelven millonarios. Si un Estado tuviera suficiente mercado público y privado, permitiría que la gente compitiera. Y esa es una economía de mercado sana. Si el Estado colombiano estuviera comprometido con los pobres, esto no es dándole subsidio para que la gente siga esclava de un mercado. Eso es transformando sociedades con una educación. A mí no me gustan los subsidios, ni la subsidiadera. Y usted estuvo en una administración de Petro que me pareció fatal la cantidad de subsidios que habían, porque el subsidio termina deteriorando la conducta humana. Para mal en vez de para bien. Pero yo sí soy amiga de subsidiar educación superior estrato 1, 2 y 3, porque la mayor injusticia de este país es que un muchacho quiera estudiar universidad y no tenga el dinero para hacerlo. El presidente Uribe transformó el SENA, la gente no se acuerda, de 800.000 estudiantes a 8 millones. ¿Hoy qué es el SENA? Un nido de corrupción, donde el señor Alfonso Prada nadie lo toca porque es prevalido del régimen, de los verdes, ¿no? Se le acabó el discursito a los verdes anticorrupción con lo de Alfonso Prada y con el gobernador de Nariño. Pues no sé si entonces el resumen, verde, Prada, verde, pues se habrá cambiado porque ahora todo el mundo es camaleón, pero lo que te digo yo es que derecha es un concepto que excluye, que rotula y que sataniza cuando uno tiene una visión de la vida mucho más amplia. Yo soy empresaria, yo sé lo que es pagar una nómina sin tener un peso en el banco, yo sé lo difícil que es acceder a un crédito. Si no puedo acceder yo, imagínese la gente que no tiene lo que tengo yo. De ahí comienza la injusticia. Entonces son cosas elementales donde uno debería construir país desde lo básico. Muy bien. Bueno, creo que la estigmatización es absolutamente fuerte
Yo, por ejemplo, no me considero una persona de izquierda en el sentido clásico, porque creo que también esas diferenciaciones derecha-izquierda del siglo XX y de la Guerra Fría están mandadas a recoger. Creo que más la pregunta en Colombia es si estamos en un proceso de democratización del poder, o sea, de que la distribución de los bienes públicos, la distribución del acceso al capital, la capacidad de estar en la economía sea más igualitaria para todos, y creo que hoy más que unidad en eso creo que tenemos un punto de acuerdo. No tenemos ni siquiera creo que lo que falta en Colombia es más Estado, pero no un Estado capturado por mafias, porque un Estado capturado por mafias le está sirviendo son unos intereses particulares. Sí, es un monopolio privado. Es un monopolio privado, entonces no está cumpliendo su función de Estado, sino que está robando, en realidad es un saqueo, es un saqueo de lo público, de acuerdo. Entonces la pregunta para nosotros es sobre la democratización del poder. ¿Cómo logramos que ese tipo de... Entonces, y creemos que para esa democratización el Estado debe lograr generar el mantenimiento de unos servicios básicos de calidad y públicos a los que todos tengan acceso, que es la plataforma social sobre lo que las personas pueden construir su vida en libertad. Y en libertad, como lo dice la Constitución de Colombia, en su proyecto de vida. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? La gran desigualdad que hay en Colombia y la imposibilidad de los sujetos de construir el proyecto de vida que quieren. Les toca construir lo que pueden con lo que tienen, y tienen muy poco. Entonces, en Bogotá Humana, además es bien interesante a clarificar ese punto, se hizo un proceso económico muy interesante que fue maximizar la prestación de servicios públicos para que la gente reduciera el gasto en su hogar y pudiera tener ingreso para invertir en su proyecto de familia que fuera diferente. Entonces, por eso se logró bajar los servicios públicos de agua con el mínimo vital a cierta población, no es a toda la ciudad. Con eso se logró bajar las tarifas del transporte público para que la gente tuviera más, para que el acceso del dinero pudiera ponerlo a circular, y eso también mejora, digamos, la economía cuando las familias pueden consumir más y poder invertir en otras cosas que no pudieron invertir. Solamente se le entregaron subsidios a personas que ya no tienen, siempre en la sociedad hay unas personas muy débiles que no tienen, por ejemplo, personas mayores de 60 años, que no tienen empleo, que no tienen la tercera edad, que no tienen capacidad de valerse por sí mismos. De acuerdo, entonces ahí el Estado entró a apoyarlos y a generar un mínimo vital, porque es injusto en Colombia que tengamos gente de la tercera edad sin familia, sin recursos, sin ingresos, y el Estado pues tiene que tener esa malla social. Entonces el tema del poder y la democratización para nosotros sí pasa por un punto fundamental para movilizar esa economía, y es la concentración de la tierra en Colombia. Porque de tener la posibilidad de poner a producir 15 millones de hectáreas en agricultura, y además como un deber constitucional de que tenemos que apoyar y generar tierra para los campesinos, que además después del conflicto que hemos sufrido han quedado desplazados y sin tierra, hoy entonces lo que tenemos es solamente la producción en 5 millones de hectáreas y 10 millones de hectáreas en latifundio improductivo. Eso es falso. Que debemos, eso es los estudios de los economistas, y es de las desigualdades de propiedad de la tierra más grandes en Colombia. No mover el mercado de tierra es tener uno de los activos en Colombia parados que podría dinamizar la economía. Entonces, más bien la pregunta para nosotros tiene que ver con la democratización del poder y la capacidad del Estado de prestar servicios básicos que generen entonces ahí podríamos ya entrar en un debate más profundo sobre cómo se está prestando el servicio de la salud, cómo es el sistema de pensiones en Colombia, cómo es el sistema educativo en Colombia y qué está generando, y el Estado tiene que entrar a intervenir en eso. No creemos tampoco, porque ahí nos han venido con la historia del castrochavismo, etcétera, no creemos en una Estamos sociedad invadidos de venezolanos por todos lados, supervivientes. Ahí tiene una. Nosotros no estamos de acuerdo del mundo. en una estatización, que es el modelo comunista, donde la economía regula. Si es que Petro es de la escuela chavista. Estoy diciendo precisamente que no estamos de acuerdo con el modelo de estatización en donde el Estado maneja y centraliza la economía, Pero si están de acuerdo con confiscar los bienes del que no tiene capacidad de producir. No, eso es comunismo. ¿Confiscar qué significa? Confiscar es subir el predial a tal punto, como hacen los estados, para terminar expropiando porque la gente no tiene capacidad de producción. Entonces usted sataniza al que tiene sin darse cuenta de por qué no produce. Entonces yo quiero controvertirle a ella el tema de la tierra, porque ese ha sido el caballito de batalla del comunismo a nivel del mundo. Bueno, y no me considero es la bandera. comunista, ¿no? No le estoy diciendo a usted. Ah, bueno, muy bien. No.
Súper. No te estoy rotulando. Muy bien, gracias. Estoy señalando simplemente una tendencia histórica que si ustedes entran y analizan la propaganda de los años 30, de los años 40, de los años 60, que era la lucha por la tierra para quien la trabaja, es idéntica en México, en Chile, en Venezuela, en Colombia, y no existía internet. Eso significa que la capacidad propagandística ha sido muy amplia, el comunismo, el fascismo, de todos ellos. Y el capitalismo. En Colombia, no, los capitalistas no duran 24/24 viendo cómo le destruyen la vida a los demás, están pensando en sí mismos, que es diferente. Sí, entonces, ¿qué buena pasa? definición. Entonces, aquí, si usted coge hoy, y es un reto que le hago, con los mismos indicadores del IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y va a ver quién es el propietario privado de la tierra en Colombia hoy. Hay 46 millones de hectáreas de propietario privado. ¿Cuántas hay de zonas de reserva forestal? 12 millones. ¿Cuántas hay de baldíos de la nación? 17 millones. ¿Cuántas tienen las comunidades indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras? ¿Cuántas, Susana? Sí, ¿Cuántas? es casi el 40%. ¿Cuánto tienen? Pues casi pero el 40%. ¿cuántos millones de hectáreas? Larisa, ¿cuántos crees que tienen los indígenas y los negros en Colombia? ¿Cuántos? No sé, no tengo ni idea. 36 millones de hectáreas. La gente no sabe eso. Cree que son 500.000, que son 1.000.000, pero los del Cauca siguen reclamando tierra cuando destruyeron el Cauca, que era la potencia agrícola, acabando con los cultivos de campesinos y metiéndose a la tierra de los negros, porque todo el mundo tiene su adoctrinamiento perverso para decir es que yo tengo derecho a más, porque construimos una sociedad de deseos a través de la anarquía y no de derechos y obligaciones. Entonces nos distraen con la tierra. Claro que hay que producir más, pero préstele al campesino, préstele al rico también, al mediano y al pobre. No me excluya al rico, porque es que el ganadero rico le compra al mediano y el mediano al pobre. Es una simbiosis que la izquierda no entiende. Existe por naturaleza, por generación espontánea. No es el rico matando con una escopeta al campesino como si fuera cazando conejos. Así no es. La simbiosis del campo. ¿Sabe cuánto produce el PIB agropecuario en Colombia? El 8% del Producto Interno Bruto lo produce el campo. ¿Cuánto produce la industria? El 9%. Vaya, vea cuánto le prestan los bancos al campo y a qué interés y cuánto le prestan a la industria. Entonces dicen, ay, el campo, improductivo, abandonado, sigamos repartiendo tierra. Llevamos 55 años, Susana, comprando, sí señor, 55 años, y le muestro las tierras que se han repartido, más de 2 millones de hectáreas, se han comprado o se han quitado o se ha despojado a propietarios legítimos para entregar. Usted no le sirve una tierra si no tiene crédito, si no tiene vías y si no tiene acceso a mercados. Por eso dentro del proyecto que llevo es que el predial rural tenga el 30% amarrado a las vías terciarias, porque no puede ser que vos pagues por tu finca un predial y para llegar necesites una canoa, ¿no? O un burro, porque no pasa un carro, no pasa un camión. Son cosas lógicas de un Estado que no funciona porque es un Estado inoperante. Ahora, usted dice es que bajamos para que la gente tuviera más plata. Uno no puede bajar sin ver los costos de esa bajada. Ustedes convirtieron el Transmilenio en completamente inviable, está quebrado. Entonces vos beneficias a uno con un ahorro, pero es que no hay regalos. Todo lo que es regalado sale del bolsillo de alguien. El estado de bienestar funciona relativamente, porque hasta a los nórdicos les tocó cambiar porque la gente empezó a ser menos productiva. Claro que hay que proteger al más débil. Por supuesto, sobre todo una sociedad tan desigual como la de Colombia, por supuesto, pero usted regala tanto sin prever que llega un momento en que usted ya no tiene de dónde sacar. Entonces empieza a subir predial, empieza a subir impuestos y empieza a apretar a la clase productiva, y la clase productiva es la que tiene que tributar. Sí, de acuerdo. Entonces, para aclarar varias cosas. Primero, nosotros tenemos que reconocer ecológicamente el país en el que vivimos y su geografía, y también la diversidad cultural del mismo. Porque eso creemos nosotros que es la mayor riqueza que tiene este país. Eso además lo reconoció la Constitución, que lo que hizo fue una reparación histórica a las comunidades indígenas negras, expropiadas, esclavizadas. Sí, pero las dejaron sin capacidad de producir un peso, o sea que las dejaron pobres. Pero ese es un primer tema. Los títulos colectivos que tienen las comunidades negras hay que respetarlos. El Estado colombiano está entrando a esos títulos colectivos con proyectos mineroenergéticos, donde
básicamente erosiona todo el propósito del mantenimiento de esa cultura. Y estoy de acuerdo que el Estado debe entrar a apoyar la capacidad de producción en la lógica de los ecosistemas en donde están las comunidades indígenas y negras y en la lógica de su cultura. Primer pedazo de los 36 Hasta millones ahí de está hectáreas. perfecto y lo comparto. Sí. Pero no en manos de ONGs perversas, No, que lo que buscan es de acuerdo. quedarse con la intermediación y con la plata. Yo también estoy de acuerdo que La gente es tiene derecho a producir riqueza. y fortalecer el Estado en esas regiones, Sin duda. que es un Estado absolutamente débil y Acuérdate precario. que como es Sí. imprescriptible, la Sí, tierra inalienable, inembargable, sí. nadie les presta un peso. Sí, Los someten sí, a quedarse sí, en el siglo sí. XIX. Y las comunidades sí están pidiendo Quieren, posibilidades, sobre todo así las es. comunidades afrocolombianas. Pero lo importante es que, nuevamente, en el concepto de democratización, sea para los procesos productivos de ellos mismos, no para que entren empresas internacionales a explotar esa biodiversidad, etc. Ahora, estoy hablando de la tierra fértil en Colombia, que estamos hablando de las 15 millones de hectáreas de la tierra fértil en Colombia y que tiene uno de los índices de Gini de inequidad de la propiedad más altas. Falso. No Te es acabo de falso. decir que es No es falso. falso, Pero no es por favor, falso, no es Susana, falso. te estoy diciendo Tenemos- que hay 36 millones de indígenas y no repitan No, mentiras. estamos hablando de la tierra fértil. Los indígenas y las comunidades afrocolombianas, ¿No están en tierra fértil? la mayoría El atrato, están... Dios mío, eso es la una riqueza mayoría impresionante. la mayoría están en áreas de vocación forestal y en áreas de alta biodiversidad, que claro, también se pueden hacer producción, pero es otro tipo de producción. Estamos hablando de la tierra plana, fértil, que se puede generar para proyectos agrícolas y para fomentar la agroindustria. De esa es la que estoy hablando, en donde estamos desperdiciando en ganadería extensiva, donde podríamos aprovechar y modernizar esa ganadería para que Cierto. utilice menos tierra y podemos poner a producir Totalmente y a cierto. democratizar eso. Así es. Ahora, estoy también de acuerdo que la inversión del Estado en un proyecto agrícola y agroindustrial productivo, democratizado, con acceso a la tierra y con posibilidades de producción no ha sido un proyecto estratégico en Colombia y a eso no se le ha invertido en la infraestructura pública que necesita, tanto vías, canales de riego, que además tiene que ser hoy en una concepción agroecológica, porque con el problema del cambio climático, esa tierra fértil va a tener un cambio y también la capacidad de producción de agua va a tener un cambio. Las dos han mencionado el tema de la ineficiencia estatal y eso tiene que ver como con el modelo del sistema político, el clientelismo, como la mermelada en últimas. Y ese problema que ha salido a la luz pública pues de manera Pero, más Clarisa, fuerte en un los tema, últimos años. Qué pena, el tema de los subsidios. Es que Dame un segundo, ya volvemos a eso. Listo, gracias. Entonces, quería preguntarles a las dos, digamos, como politólogas también, si es realista pensar en una forma de gobierno que no sea con mermelada. Es decir, ¿cómo rompe uno Yo te digo esa cuál relación fórmula histórica sería. entre Congreso Yo te y digo Ejecutivo? cómo. El Congreso hace mucho tiempo perdió su capacidad de proponer dentro del presupuesto general de la nación. El Congreso vive cercenándose facultades y como tiene culpas, entonces cada vez que lo ponen contra la pared se quita más facultades y eso es un error. El Congreso, en lo que es la iniciativa del gasto público, se cercenó la posibilidad de presentar presupuesto para todas las regiones. Esa facultad es exclusiva del gobierno. Por eso a los congresistas, y si usted llega allá se va a dar cuenta de cuál es la dinámica, les toca venir a mendigar a los ministerios para que le ayuden con una carretera, con un hospital, con una escuela. Y esa mendigada tiene un costo, tiene una contraprestación. Esa mermelada es la que queda en computador de Palacio. Entonces, si yo le doy 4.000 millones al representante del Valle del Cauca para que lleve un hospital a Florida Valle, Es un buen punto. y le doy 6 empleos, o 8, o 10, o 20, para que darle burocracia como lo que tiene Roy y estos personajes poderosísimos, inmediatamente yo amarro su votación a que no sea libre, a que mis proyectos estén amarrados. Por eso Juan Manuel Santos destruyó completamente la capacidad del Congreso de deliberar. Por eso pasó todo lo que le dio la gana, cogió la Constitución y la achicharró, la quemó. Porque independiente de que uno esté de acuerdo o no con el proceso de paz, había cosas inconcebibles. Y le quiero decir una cosa, como se lo dije a Gustavo Bolívar, que como siempre me pone a ganarme a mí los premios Carroña, le dije, usted ni siquiera sabe lo que yo he hecho en el Congreso. Yo me di a la tarea simplemente por ética, de así rechazar a la JEP, trabajar y presentar proposiciones para que lo malo fuera menos malo.
No simplemente salirnos para no votar, que eso también es un derecho de la oposición y la gente no ha entendido que uno no tiene por qué hacerle quórum a un gobierno. Esa es una buena alternativa, o sea, que el Mira, Congreso tenga derecho recupere la abierto iniciativa de gasto porque es público. Entonces por yo, lo menos parcialmente, digamos, por lo menos alguna porción. Ambos. Si yo soy congresista y yo traigo mi presupuesto, que el presupuesto que yo me llevo a mi región sea público. Claro, Hoy no lo que es. sea El sobre la congresista mesa. se lo lleva y lo ejecuta con sus alcaldes amigos, su gobernador amigo, él viene el Serruchis, En secreto. con el contratista de turno. Ese es el gran problema de la triangulación, que son los cupos indicativos. Yo Susana. tengo dos miradas a eso. Una, visto desde la sociedad, no solo desde lo que pasa en relación Congreso, Estado, regional. Yo estoy haciendo el trabajo en esta campaña y lo seguiré haciendo, quede elegida o no quede elegida, que es el trabajo que hemos llamado rejuntancia, que significa abrir el Congreso a la luz pública, porque ese Congreso hoy es como una campana oscura, un salón oscuro, que la ciudadanía de a pie no entiende qué está pasando allá, no sabe qué están decidiendo, y las decisiones que se están tomando, no hay una relación entre el debate político que se da en el Congreso, las decisiones que se toman y el conocimiento de interés de la ciudadanía. Por lo tanto, no hay control político de la ciudadanía sobre el mismo trabajo del Congreso. Entonces, en el Pacto de la Decencia, uno de los temas a los que nos comprometimos es abrir al Congreso vía plataformas de internet y hacer la pedagogía ciudadana de lo que está pasando en el Congreso para que la gente pueda opinar, la ciudadanía pueda opinar de acuerdo a las realidades de sus regiones, por un lado. Nosotros no estamos de acuerdo, le han puesto muchos nombres a eso en el pasado. Voy a tomar uno a los auxilios parlamentarios, que así se llamó. Eran más sanos los auxilios. Yo entiendo lo que usted está diciendo. Que los cupos Que indicativos. sea sobre la mesa. Sí, Claro. que es lo que Expuesto. es sobre la mesa, pero por otra parte yo creo que cada rama del poder público tiene que tener claramente sus funciones. Entonces, el Congreso debe hacer control político y legislar. No debe empezar a pisarse los callos con el Ejecutivo. Pero en últimas El también los Ejecutivo- congresistas ejercen un papel de intermediación regional. Claro, pero frente al es la Estado. voz, pero es en el debate, no en cupos de contratación, que es lo que están haciendo ahora, sino la capacidad de control político, la voz de las regiones, obviamente la voz de la realidad, porque esos son representantes, pero sin el tema de los auxilios parlamentarios. Y por el otro lado, No pueden dejar de hacerlo, también Susana, no es el realista. tema de que los congresistas Mira, elijan tú- los altos magistrados, me parece que viene a ser también un enredo de independencia de la rama. O sea, yo siento que debemos separar más el rol de cada uno Las de los funciones, poderes públicos sí. y hacerlas más diáfanas hasta dónde llegan. Yo en mi campaña al Senado, que es difícil porque uno se estrella con la cultura clientelista de la ciudadanía, yo lo que le estoy diciendo a la ciudadanía es: los culpables somos los ciudadanos por estar en la cultura clientelista, dejarnos mangonear de esa forma. Yo estoy diciendo, nosotros los de la lista de la decencia vamos a ir a hacer control político y legislar. Nosotros no vamos a estar recibiendo, ni abiertamente ni por debajo. Mira, te pongo un ejemplo. Cupos de representación No. del presupuesto. Ahora, es otra cosa que en el debate político uno puede hacer, Tú el debate de estás en control político Bogotá. de si es suficiente para una región o no es suficiente, pero es No es diferente realista. a los cupos, a los Usted va a ser, auxilios. póngase en los zapatos de un congresista de La Guajira Sí, o cualquiera, Sí. cualquiera. Usted va donde la gente y la gente en su precariedad le dice: doctora, necesitamos el hospital, y va donde el alcalde que dice: es que si no nos bajan recursos, tenés que volverte mandadero de las regiones, porque desafortunadamente, y más en este gobierno, la capacidad de Juan Manuel Santos de centralizar todas las decisiones ahí es un punto. fue abominable. Sí, ese es un punto. Él esclavizó a todo el mundo a que viniera a arrodillársele aquí. Cuando venía te daba garrote. Por eso con el sí, buena parte de lo que pasó en gobernaciones y alcaldías, que te decían: doctora, yo estoy con el no, pero me quitan la ayuda, no puedo hacer nada. Te toca. Por eso hay que empezar a pensar en que el modelo hay que cambiarlo por un Estado federativo. Yo estoy de acuerdo en la Que los descentralización, congresistas legislen así como hacen las asambleas, pero con mucho más poder sobre su región. Pero todo es en el nivel central. Sí, eso sí. Creo que ese es el punto sistémico del problema, porque parece que los auxilios es un reemplazo a un Estado Total, centralizado así que es. no funciona, que no opera, como Pero que dice controla. el alcalde de Ibagué. El alcalde de Ibagué dice: uno para ser alcalde de una ciudad como estas tiene que comprar las rodilleras, porque Pero tiene que ir como al virreinato de Bogotá a arrodillarse
para negociar el Pero ¿cómo hacer presupuesto. para entender la descentralización como algo que va más allá de girar un cheque a la región, ¿no? Porque así se ha La entendido capacidad históricamente estatal. la descentralización. Exacto. Pero En tenés Bogotá que y en el generar la país. capacidad, La capacidad del localmente. Estado, sí, Y localmente el localmente. ciudadano está más cerca. Y ahí hay un punto crítico, que los recursos, como solo vienen del Estado central, vía Sistema General de Participación, y son bien limitados además para las necesidades de las regiones, y además están intermediados por el clientelismo y por este poder político. Tienen peajes. Ahí hay un tema crítico, ¿cómo logramos que los municipios generen sus propios recursos para que puedan tener más capacidad administrativa y podamos tener un Estado más fuerte a nivel regional? ¿Y de dónde salen? Uno de los puntos críticos tiene que ver con el impuesto predial y con actualizar el catastro Sí, en pero las no regiones. reventando al pobre ciudadano. No, yo no estoy al diciendo, que no le das ni pero es que hoy ni carreteras, siquiera, no le das o sea, nada y le clavas un hay impuesto. municipios y ciudades de nivel medio, Villeta, Anapoima, por poner ejemplos cercanos, que pudieran tener hoy recursos del predial. Pero Anapoima tiene muchos ahora. Pero no, o sea, ahorita sí, pero no, muchos no han actualizado los catastros. Y entonces la falta de actualización de los catastros hacen que estén perdiendo recursos importantísimos para la gestión local. Pero ojalá... Y también en lo rural, hay que actualizar el catastro rural para generar más capacidad de los estados. Es que nosotros no podemos mantener repartiendo la pobreza en un estado anacrónico. Sí, pero tampoco es el estado garrote que ahora va a actualizar todo para arrancarme más plata a mí cuando no me da nada a cambio, no me da ni seguridad. No, tiene que ni me da ser estructura. para fortalecer los servicios ¿Por públicos qué el que Estado permiten que no claro, impulsa claro. al privado para que genere más riqueza? ¿Por qué no hace exenciones tributarias para que las empresas construyan en Ciudad Bolívar y empleen a la gente en Ciudad Bolívar? No estamos llenos. de excepciones Con el tributarias. 70% de gravámenes hoy, de todo lo que tiene que pagar un empresario, Yo ahí el propondría, empresario vea, se va a otro país a construir riqueza y hay más desempleo en Colombia. Yo propondría bajar el impuesto de renta, pero acabar con todas las excepciones, o sea, también y generar una mayor transparencia de las empresas sobre sus activos versus sus excedentes. Tenés que darle a la empresa estímulo para que crezca. No, pues Mire lo que pasó con la hotelería en Colombia. Lograr generar, pero tiene que ser estímulos a partir de que los servicios públicos, por ejemplo, si estamos hablando de la agricultura, que la inversión en canales de riego, que la inversión en vías, genere una infraestructura social que va a aumentar la productividad. A mí me parece que ese es el rol del Estado. Por su lado, las empresas necesitamos que sean más transparentes en cuanto cuáles son, que separen los activos de los socios, que los encubren dentro de la empresa para aumentar los costos de la empresa, bajar los excedentes y pagar menos renta. Si hiciéramos un pacto ¿Y el en pacto donde del Estado? ¿Dónde está el pacto del Estado? Es para yo saber que no se está robando el billete. Ah, bueno, claro, ¿Dónde pues está? claro. Porque... Por eso tenemos que renovar el Congreso, las instituciones y el gobierno, porque si vamos a seguir eligiendo pues las mismas mafias entre el gobierno y las mismas alianzas, gobiernos locales y clases políticas locales, con el centralismo, vía clientelismo, que allá ni siquiera es el clientelismo antaño, sino son los cupos de contratación del Estado lo que está sobre la mesa, pues estamos en la misma parada. Y las formas de contratación, ¿no? Y les preguntaba eso porque esta mañana a las cupos. 5 de la mañana me escribió John Sudarsky, que es especialista como en sistema político, a hacerme una reflexión sobre un foro de candidatos presidenciales que hubo ayer sobre el tema de corrupción. Y todos dijeron formar en valores. O sea, eso es volver a un discurso de hace 100 años en el cual no se plantea ninguna transformación Larissa, concreta del sistema la formación político. en valores siempre va a ser importante, pero mientras no funcionen ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Personería, ni la Procuraduría, se van a llenar de burócratas que no van a servir para nada, sino para volverse extorsionistas de quienes investigan. Tema institucional también. Pero es que no funcionan. Los países del primer mundo no es que sean menos ladrones, es que te cogen y te meten preso. El señor Murdoch, si no recuerdo el que hizo ese fraude gigantesco, se fue 138 años preso. Aquí los de Interbolsa, mamando gallo, creo que van a pagar 5 años o ya están en su casa. Sí, hay una percepción generalizada. Entonces, el equilibrio no es totalmente desigual. La gente aquí desfalca. ¿Qué tal los personajes de las libranzas? Sí, 2 billones de pesos. ¿Qué tal el señor Leons? Si es que el muchachito Leons, mire, si algo a mí me ha conmovido el alma, porque yo conozco la pobreza, conozco la corrupción hasta donde he podido llegar en las regiones, pero ver la capacidad de un muchachito de estrato alto, en un departamento con la pobreza de Córdoba,
que llegaron al punto de asesinar al director de regalías, que yo no sé si participaba en la repartija o no, pero por lo fue un menos crimen tenía macabro. clara la fórmula de que era lo que estaba pasando. Pero un crimen macabro, un señor que tiene 4 niñitos, que en 5 meses la familia no supo nada de él, que lo entierran en la finca del papá. Un muchachito que lo que quería era comprar como un con mentalidad de traqueto, porque Colombia nos volvimos mentalidad traqueta, que queremos ser ricos en 1 o 2 años. Y ver que lo que más me dolió en el alma, se lo digo, Larisa, porque yo trabajé en la fiscalía, que el fiscal del caso hacía 2 años había recibido el testimonio de un testigo que contó todo y lo asesinaron. Entonces esto no es un país viable si seguimos así. Es como pero yo quiero poner una tesis que es interesante, me parece a mí. O sea, la corrupción le sirve al poder. O sea, claro. Acá cuando decimos, no, eduquemos en valores, es una forma de mantener el status quo. Cuando Germán Vargas Lleras saca un estatuto anticorrupción, todo eso son paradojas. Porque, ¿por qué le sirve la corrupción al poder? Porque ha deslegitimado la política. Entonces, ¿cuál es si uno divide en 2 sectores, aquí está la clase política, aquí está la ciudadanía y la sociedad. La creencia que ha generado la clase política en la sociedad es que la política es una porquería, corrupta, y que todo el que entra ahí a ser político inmediatamente va a entrar a una rosca a robar. La gente se desestimula. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces la creencia que se genera aquí genera apatía, desconfianza, no participación, ¿no? Entonces no tenemos desde la sociedad la capacidad de organizarnos colectivamente para disputar el poder. ¿Y qué pasa? Que si no disputamos el poder, estos siguen aquí con todo el espacio político para seguir haciendo lo que les da la gana y no pasa nada. Entonces, que todos son todos. Yo digo una cosa, los de a pie, nosotros los de a pie, o sea, yo no caigo en el estereotipo de izquierdoso que dice Hoyos en la columna esta mañana. Pues yo soy una persona que tuve acceso a educación, pude estudiar en la Universidad de los Andes, una persona de clase media, digamos. Entonces no soy, bueno, que él clasifica, y además soy mujer, ¿no? Y nací en los años 70, o sea, tampoco, no sé, no tengo 36 Pero es que años. el estereotipo de él está es muy increíble. pobre y muy triste. Sí. Ahora, ¿qué pasa si personas como yo queremos entrar a definir proyectos políticos porque tenemos derecho a hacerlo, que pueden ser contrarios a los de otros proyectos políticos, pero eso se llama democracia? ¿Qué poder tenemos si nos han hecho ver que para participar en política necesitamos mucha plata o aliarnos con esta gente para entrar en cierta rosca? Es la única forma viable de poder participar. Claro. Entonces, ¿cuál es el único poder que nosotros tenemos? Si no tenemos la plata, pues, por ejemplo, yo ni siquiera Bancolombia me dio el crédito para la campaña, entonces no tenemos la plata, no tenemos las conexiones políticas ni somos parte de las familias de bien o de apellidos o la clase política. Entonces, ¿qué podemos tener nosotros para disputar ese poder? Número de personas. Y por eso estamos trabajando en una movilización ciudadana masiva. Si nosotros, los que estamos acá, nos quitamos la creencia de que no podemos acceder al poder porque esto siempre le pertenece a estos, y generamos movilización capaz de articularnos un proyecto político, podemos disputar con número de personas este poder. Pues son muy valientes, porque si uno siente que las comunidades reciben a los políticos o a las personas que buscan llegar al Congreso con una prevención gigante. Claro, es decir, es un ejercicio de valentía. Larisa, es que lo triste es que la prevención es a todo nivel. Yo que te conocí hace muchos años, tú menor que yo, en la universidad, yo empecé a trabajar desde antes de graduarme. Y cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en comunidades, trabajé en comunidades donde nadie iba, aquí en Bogotá y después en el Atlántico, en comunidades rurales, en el Amazonas. Pero como a uno lo rotulan de que uno es de clase alta, de que uno es élite, de que es terrateniente, de que es capitalista y por consiguiente uno es malo, para uno quitarse el rótulo es muy difícil, porque el señalamiento, tanto para ustedes como para uno, es un lastre. Y si además yo estoy casada con un señor, que es un señor que tiene las competencias académicas y profesionales más altas, yo creo que yo me enamoré de mi marido por su inteligencia. Ingeniero civil. A donde llega transforma. Pero hace 12 años, si no estoy mal, llega a ser presidente de Fedegan, y como era costeño, de familia ganadera, unas fincas vueltas nada, porque la guerrilla los tenía vueltos nada, abandonadas, nos ganamos el rótulo de paramilitar. ¡Qué agradable! Yo con 4 hijos, que no he secuestrado a nadie, que no he matado a nadie, que lo único que he hecho es ayudar en mi vida, con mi propio patrimonio y con lo que tengo, porque me duele este país. Cargar con eso no es bonito. Igual que nosotros de guerrilleros. Entonces claro, uno es que ustedes también han sido víctimas uno de tiene que saber quién. Entonces, ¿vos crees que a mí me quedó fácil? Yo estoy aquí gracias a Uribe, a que el presidente Uribe tuvo una imagen X, así haya tenido contradictores,
y yo pude ser la cabeza de lista en una ciudad bien compleja. Y hice campaña estando Petro en la alcaldía y no era nada fácil, porque Petro también es el rey de la anarquización. Él le fascina que los movimientos sociales y genera unos caos brutales. Eso es una gran irresponsabilidad también con el país. Y cuando yo salgo, mi tarea es demostrar que es que yo no era la mujer de la Forí, por eso tenía un regalo, que como era uribista, entonces siempre es uno tratando de deshacer los rótulos, más los medios de comunicación. Esta revista ha sido especialmente perversa conmigo. A mí no me importa, porque quienes me han conocido y han visto mi desempeño saben qué capacidad tengo y hacia dónde voy. Yo pudiera no estar haciendo nada y bueno, pero dedicarme eso a tiene otras que ver un cosas. fenómeno más amplio es que una el tuyo, que es un rotulación. tema de estigmatización, o sea, el Sin tema duda. de lo que plantea Susana, ¿no? De que por un lado hay quienes, no tú, plantean que, no sé, como si Petro llegara a amordazar al próximo presidente elegido y se tomara el poder para hacer estilo pero es Chávez. que Petro o hay gente tiene que dice unas que todos los técnicas uribistas son perversas. paramilitares. Por ejemplo, yo le critico a se llama Petro. poder popular. No es y poder Bueno, popular, pero perdóname. no entremos Usted- en el sí, debate no, presidencial. ok. No, estamos hablando pero de hay una formas cosa de que participación yo le política. critico terriblemente. Primero, ellos se ponen nombres que no son, ninguna Bogotá humana. Aquí no cabía ni la basura, ni el mugre, ni el desorden. Segundo, ustedes empezaron con 26.000 contratos de prestación directa y terminaron con 50.000, Susana. Claro, pero eso tiene 50.000 para reelegir a Clara López para No, quedarse en el poder porque no, ustedes son no, igual de no, aviones y de no, vampiros que los no. del Estado. Lo que se contrataron fueron médicos para que fueran casa a 50.000. casa, no 50.000. Y lo que pasa es que usted tiene que entender que en el Estado, por el tema de las presupuestaciones anuales, muchas veces una misma persona en un mismo año tiene 1 o 2 contratos, pero es la misma persona, no son 50.000 personas. Se contrataron más o menos casi 6.000 médicos y enfermeras que visitaron 3 millones de familias durante los 4 años, en un modelo de lo que estábamos hablando. El Estado prestando sin intermediación de las EPS, donde la gente no tenía que sacar su carnet de EPS para que lo atendieran, en una salud preventiva que logró bajar todos los índices de salud pública de la ciudad de Bogotá, y ahí están las estadísticas. Pero lo que Entonces, escucho eso yo en las localidades es completamente No, distinto. no. Segundo. Antes había una prestación de salud de primer nivel que la gente estaba feliz y eso lo acabaron. Pues yo lo que oigo en las localidades es que hoy, y si usted empieza a ver los índices nuevamente, mortalidad materna, si empieza a ver los índices de niños muertos por desnutrición. ¿A ustedes por qué les logramos, aburría entonces, tanto eso, trabajar con los privados que prestan el servicio es que de primer nivel? Es que ahí es donde o el nosotros, colegio privado por pero convenio, que la ni gente eso, adoraba eso, el colegio eso, privado de eso, su barrio eso es un y buen punto. prefirieron meterlo en el de que 6.000 nos niñitos parece que son... lo que tenemos que hacer es fortalecer en los servicios esenciales las instituciones públicas. Mire, el Estado O sea, le se tenés volvió, que quitar al pobre No. el derecho a estar en un colegio No, privado es- pagado por es el al Estado revés. y someterlo al colegio Exacto, estatal. es al revés, invertir para que la calidad de los son colegios esclavos públicos del Estado. llegue al mismo nivel de la educación privada. Bueno, ese es el tema del debate de los Entonces, colegios de concesión. por Ahí sí favor. quiero decir que esta revista tuvo una posición editorial alrededor No, del yo- tema de eso los lo sabemos, colegios de eso lo concesión sabemos. como filosofía. Pero lo que hay que que la mirar, gente lo que hay adora que el miren, nosotros, convenio no, lo que hay que mirar son los indicadores de la calidad educativa. Y entonces, y la proporción de prestación del servicio y los costos de prestación del servicio. Hable con Entonces, los papás. la intermedia, no, pues es que todo Bogotá Man habló con los papás y habló con todo el mundo, no como este gobierno. Pero que no habla digamos, con más allá nadie. porque ya se nos agota el tiempo, Sí, o sea, lo que sí perciben ustedes es que coinciden en que ambos sectores son víctimas, no digo que tienen posiciones Pero no ideológicas víctima, radicales, esa palabra no pero me un gusta, poco porque han sido objeto de estigmatización, es por la decir, misma el polarización presidente de la Uribe sociedad. es violador, paramilitar, chuzador, lo pintan como una persona que es como así detrás del aparato de interceptaciones persiguiendo a todo el mundo, y a Bueno, Petro, pero tiene casos. y a Petro lo pintan con la boina de Chávez. Entonces también, digamos, hay un contexto de polarización en el cual genera una complejidad en el debate político. sí. Para cerrar, yo te doy a ti, Susana, una apelación al tema de subsidios, pero en serio ya tenemos un tema de tiempo al aire. Quiero invitarlas a cada una a que me digan brevemente por qué votar por ustedes, número, cómo votar por ustedes, número, partido, con la pequeña apelación tuya, Susana, del tema de subsidios, María Fernanda. ¿Cómo votar? ¿Y por qué votar por ti? Una frase, dinos por qué votar por ti. Porque el compromiso con Colombia lo he demostrado a lo largo de mi vida. Son muchos años de trabajar por la gente sin tener ningún interés a cambio.
Las personas que nacemos con algún privilegio en un país con desigualdades tan grandes tenemos una obligación moral con este país y es prestar un servicio para que esto cambie y cambie para bien. Es un compromiso mío personal y un compromiso de patria. Mi número es el 10, es lista abierta Centro Democrático. Se marca la X en Centro Democrático para la lista Senado y se marca el número 10. Ok, no, pequeña acotación de los subsidios en el tema de transporte. No hay ciudad grande en el mundo donde el Estado no subsidie el transporte para tener transporte de calidad. Este invento, y voy a decirlo así, neoliberal en Colombia, de que el transporte se puede pagar con las tarifas de los usuarios, lo que ha hecho es incentivar el uso de la moto, porque la gente se bajó del transporte público, que es más sostenible, para comprar moto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar a hacer un subsidio de transporte a cierta población, porque no era generalizado, y toca buscarlo en los presupuestos, si queremos tener transporte de calidad, no atado además a contratos larguísimos de 24 años, etcétera, que no se pueden renegociar. Necesitamos una partida presupuestal del gobierno nacional para las ciudades, porque todos los sistemas integrados de transporte público de las ciudades colombianas están quebrados bajo ese modelo. Hay que cambiar el modelo de transporte y para poder modernizar realmente el transporte. Bueno, ¿y por qué votar por mí? Bueno, yo los invito, es la primera vez que soy candidata. Si queremos una renovación en el Congreso, traigamos gente nueva, diferente, por una parte, pero segundo, porque tengo un compromiso de legislar y trabajar con los pies en la tierra. Esto significa una visión aguda, permanente, cómo lo que está haciendo el gobierno afecta a los ecosistemas estratégicos que nos dan la vida y cómo nos ayudan o no todas las decisiones que se toman en el control político férreo sobre si nos estamos adaptando o no al cambio climático. Entonces, si quieren una voz del Congreso, trabajando en rejuntancia con las comunidades de los territorios que están defendiendo los territorios estratégicos y que los están matando, pues voten por mí. Yo estoy en la lista de la decencia, se llama Decentes, porque después se van a buscar la lista de la decencia y no van a encontrar. Decentes es el número 33, como la orquesta, la 33, que es una de mis orquestas favoritas de salsa, la 33 Decentes. Ahí me bueno, gracias a las dos. Y vale. Nos vemos la otra semana en otro Facebook Live. Muy bien.